¿Quién fue el tan mencionado expresidente de México, Luis Echeverría Álvarez? ¿Qué hizo? ¿Qué fue lo que representó su gobierno para todos los mexicanos? Recordemos que saber la historia nos da el privilegio de no volver a repetir los mismos errores. Luis Echeverría Álvarez fue un político y abogado mexicano quien gobernó nuestro país de 1970 a 1976. Un gobierno caracterizado por reprender, por callar, por silenciar las voces de los mexicanos, de los estudiantes que exigían en ese entonces el derecho a una educación pública. Sin embargo, si nos vamos más hacia atrás, podemos aprender que el licenciado Luis Echeverría Álvarez inició su carrera política como el secretario particular del que era el presidente del Partido Revolucionario Institucional en 1946, el licenciado Rodolfo Sánchez. Ahí empezó a ganarse la confianza de los priistas para que en 1964 se le diera la oportunidad de ser el secretario de gobierno de la presidencia de Gustavo Díaz Ordaz. Una presidencia marcada por hechos lamentables que marcan la historia de este país, pues en los hechos ocurridos en la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco el 2 de octubre de 1968, que no se olvida, Luis Echeverría fue uno de los principales responsables del país en ese entonces, de la seguridad, de las decisiones que se tomaban en la presidencia, y es uno de los principales implicados en los hechos de Tlatelolco de 1968, donde hoy por hoy hay familias que no saben dónde quedaron sus hermanos, sus tíos, sus primos, sus abuelitos, estudiantes que marchaban y se manifestaban buscando la democratización de la educación pública en México. Sin embargo, existía un gobierno que callaba y callaba a la manera de Gustavo Díaz Ordaz y el señor Luis Echeverría Álvarez, secretario de Gobernación en ese entonces. En 1969, pese a todo el inconformismo que había en la sociedad mexicana estaba enojada, enardecida por los hechos marcados en Tlatelolco el 2 de octubre del 68. Había una inestabilidad social importantísima. Se le da en 1969 la candidatura del Partido Revolucionario Institucional para contender por la presidencia de México. Se suponía la gente no volvería a confiar en esos gobiernos priistas. Sin embargo, en 1970 se convierte en el presidente de la República, marcando así el inicio de un sexenio en donde la opulencia, el despilfarro, la represión y la soberbia serían características del presidente Luis Echeverría Álvarez. Su sexenio empezó dándole vuelta a la hoja, no se mencionó absolutamente nada de lo ocurrido en la Plaza de las Tres Culturas. Las familias que luchaban y exigían justicia para los estudiantes que ahí quedaron, no fueron escuchadas. Simplemente aquí no pasó nada, no hubo responsables y la gente estaba enardecida. Era un gobierno indiferente, un gobierno soberbio, un gobierno que repetía y repetía y repetía el poder, la imposición del poder. Había una tensión social increíble, un despilfarro de dinero, se daban una vida de magnates. Luis Echeverría y su familia se hicieron de propiedades por toda la República. Él recibió un país con una inflación del 4.6% para entregarlo en un 11.3% de inflación. Los mexicanos ya no podíamos con los precios de la canasta básica, de los combustibles, de los servicios públicos, ya no sabíamos para dónde hacernos. Era una inflación y una crisis económica que se acabaron las reservas internacionales y la devaluación del peso llegó de una forma inminente. El gobierno de Luis Echeverría simplemente era parte de un gobierno que solo veía por ellos y para ellos. El 10 de junio de 1971 se repitió la historia en el estado de Nuevo León, gobernado por Alfonso Martínez Domínguez.
había un descontento con los estudiantes de la Universidad Autónoma de Nuevo León que exigían la democratización de la escuela, de la educación, una educación pública de calidad. Estaban en pelea entre el gobierno estatal de Martínez Domínguez y los estudiantes de la Universidad Autónoma de Nuevo León, que pidieron se les apoyara, y se unieron a ellos los estudiantes de la UNAM y del Politécnico Nacional, creando así, 2 años después de lo sucedido en la Plaza de las Tres Culturas, una nueva marcha, un nuevo giro al movimiento creado en el 68 en Tlatelolco. Los estudiantes volvieron a salir a las calles con más sed de justicia, con más coraje, con más valentía. Más estudiantes se sumaron exigiendo respuesta a las autoridades federales, que se les diera una educación de calidad, pero sobre todo que se les diera una respuesta de lo sucedido en Tlatelolco en 1968. Sin embargo, a pesar que se reunieron más de 10,000 estudiantes en la Plaza Central del Politécnico, pensaban marchar hacia el Zócalo de la Ciudad de México, y fue ahí donde se dio la terrible situación llamada el Halconazo de 1961. Grupos financiados y entrenados por el gobierno federal estaban esperando para enfrentar a los estudiantes que marchaban, expresando su libertad de expresión, su descontento, exigiendo respuestas hacia una educación pública de calidad. Sin embargo, de nuevo, Luis Echeverría Álvarez mostraba su prepotencia, su soberbia y sobre todo su gobierno, que era represor. Aquí nadie podía decir absolutamente nada en contra del gobierno federal porque había consecuencias muy graves. El Halconazo de 1971 estuvo involucrado Luis Echeverría Álvarez también, el gobernador del entonces estado de Nuevo León, Alfonso Martínez Domínguez. Los estudiantes, más de 10,000 estudiantes, fueron emboscados por un grupo paramilitar llamado Los Halcones. Había infiltrados dentro de la marcha, se hizo un desbarajuste total, un acontecimiento terrible que terminó igual que Tlatelolco en 1968. Cientos de estudiantes ya no regresaron a su hogar, muchos no supieron siquiera dónde quedaron sus hermanos, su familiar, su papá, su abuelo, su tío, su novio. Ya no se supo de esos estudiantes que solamente pedían justicia, pedían un gobierno que los escuchara. La gente estaba tan enojada con el gobierno de Luis Echeverría que 2 días después salió a darle la cara a los medios de comunicación y solamente pidió una disculpa y dijo que los hechos se habían salido de las manos y sobre todo se deslindó de toda la responsabilidad el licenciado Luis Echeverría Álvarez. Pasó el tiempo, entregó un país endeudado, un país inestable económicamente, devaluado, el peso por los suelos, inestable socialmente, económicamente, políticamente. En el sexenio de Luis Echeverría, que fue de 1970 a 1976, es cuando surgieron los diferentes grupos guerrilleros en la sierra de nuestro país, de la República Mexicana. La gente estaba enardecida, estaba enojada por tener un gobierno federal que no escuchaba, que imponía y sobre todo que arremetía contra el ciudadano que pedía solamente ser escuchado, tener derechos, tener dignidad, tener educación, tener oportunidades de empleo. Para el 2000, que llegó el señor Vicente Fox, llegó en una campaña anunciando que se crearía una fiscalía para revisar lo que había pasado en el pasado, valga la redundancia, y sí, así fue, logró cautivar a los mexicanos y que le dieran su voto de confianza. En el 2000, Vicente Fox creó la fiscalía para analizar los hechos del pasado y así se convirtió Luis Echeverría Álvarez en el primer expresidente de México enfrentado hacia un tribunal. En el año 2006, en el mes de marzo, se le dictó arraigo domiciliario para seguir con las investigaciones de todos los desperfectos que habían sucedido en su sexenio y en el sexenio de Díaz Ordaz, en donde él era secretario de Gobernación. Sin embargo, terminó el sexenio de Vicente Fox, llegó Felipe Calderón y en el 2009 se le ordenó libertad
y el expediente se perdió. No hubo más, ninguna consecuencia, nadie habló absolutamente de nada. Llegó Felipe Calderón y Luis Echeverría, Tlatelolco, El Halconazo, Díaz Ordaz, etcétera, 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 se olvidó. México, estamos acostumbrados a hacer historias de héroes y villanos. En este caso, Luis Echeverría ha sido catalogado como uno de los villanos que la sociedad mexicana le duele recordar, le duele mencionar al gobierno de Echeverría Álvarez, ese sexenio que fue manchado por todos los estudiantes que ya no regresaron a sus casas y que solo buscaban mejores oportunidades para los jóvenes mexicanos. Sin embargo, pueden creer que después de haber sido presidente, de que pasara todo eso, se le nombró representante de México en la UNESCO y después fue presidente de la Asociación de los Derechos Humanos en México. ¿Pueden creerlo? Es que se nos olvida a los mexicanos lo que pasó en la historia, o más bien los políticos de arriba quieren tapar el sol con un dedo y nos hacen ver que los villanos son realmente los que saben gobernar. Ojo con la historia para no volver a repetirlo. Luis Echeverría Álvarez, de 1970 a 1976, nos dio un sexenio lleno de muchos casos sin justicia, sin resolver, gente que no fue escuchada, sobre todo fue reprimida, callada y cesada. Los mexicanos estaban sin dignidad, sin educación, sin empleo, sin oportunidades y vivían con miedo, con terror de expresar o de pedir alguna mejora en el empleo o en la educación, porque en un gobierno priista como el de Luis Echeverría Álvarez no había oportunidad para que absolutamente nadie pidiera, hablara o se expresara de una manera en la que al presidente no le agradara. ¿Qué hay detrás del sexenio de Luis Echeverría Álvarez? Un enriquecimiento de una forma que nadie podría explicarlo. Fue de los principales expresidentes beneficiados con la pensión vitalicia que ordenó en 1987 el entonces presidente Miguel de la Madrid. Luis Echeverría recibía desde 1987 una pensión mensual de 205,000 pesos mensuales, 205,222 pesos por mes. Esto al año daba una suma de más de 2,460,000 pesos desde 1987 hasta el 2018, cuando el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, al llegar a la silla presidencial, cumplió una de sus promesas de campaña, que era terminar con esas pensiones vitalicias a los expresidentes, que no tendrían por qué recibir un solo peso de los mexicanos, pues eran servidores públicos, tenían que servir a México, no servirse de los mexicanos como ellos lo entendieron. Además de Vicente Fox Quesada y Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, Luis Echeverría Álvarez era de los beneficiarios de las pensiones vitalicias impuestas por el priista Miguel de la Madrid en 1987, que desde ese año hasta el 2018 le dieron una fortuna al señor Luis Echeverría de más de 83 millones de pesos, nada más de pensión. Aparte, amasó una fortuna tan grande, tan increíble, a costa de un gobierno soberbio, un gobierno que imponía, un gobierno que daba terror a los mexicanos decir absolutamente nada. No había libertad de expresión, no podías señalar nada del gobierno federal de Luis Echeverría Álvarez porque habría consecuencias lamentables. La inestabilidad emocional, social, económica y política de México era tanta que los mexicanos no decían absolutamente nada, pero él vivía en la opulencia. Imagínense que hizo una fortuna tan grande que su exabogado, el licenciado Bonilla, declaró que tuvieron que crear 12 empresas, nada más, para administrar los bienes inmuebles del señor Echeverría Álvarez, nada más para los bienes raíces. Se crearon 12 empresas para trabajar
Toda el área de Quintana Roo, de Cancún, está llena de terrenos, hoteles, propiedades, casas, departamentos, edificios, plazas comerciales que están a nombre de la familia Echeverría Álvarez. La fortuna del expresidente que marcó la historia de este país es tan grande que los mexicanos tenemos mucho que aprender de la historia para no repetirla. Entre las 12 empresas que se crearon para administrar los bienes que van a disfrutar sus hijos, nietos, bisnietos, tataranietos, no se van a poder tener que preocupar absolutamente por nada, porque gracias al dinero de los mexicanos que el señor Luis Echeverría Álvarez manejó a su antojo, llevándonos a una devaluación y a una inflación histórica, pero enriqueciendo a su familia de por vida, fueron nada más nombradas unas cuantas, un terreno en Playa del Carmen, casas y hoteles en Cuernavaca, inmuebles en Guanajuato, en Zihuatanejo, en el estado de Guerrero. De igual forma, su ex abogado, el licenciado Bonilla Gutiérrez, detalló que solamente un inmueble, nada más uno, que existe en Playa del Carmen y forma parte de la fortuna de Luis Echeverría Álvarez, nada más ese tiene un valor de 130 millones de pesos. Súmele todos los terrenos, complejos hoteleros, edificios, plazas comerciales en Guerrero, en Zihuatanejo, en Quintana Roo, en Guanajuato, en Cuernavaca, en todo el país hay empresas a nombre de los Echeverría. Así las cosas en el país, mucho que aprender de la historia. Luis Echeverría Álvarez gobernó de 1970 a 1976, mostrándonos que el poder es muy peligroso en manos de gente soberbia, sin escrúpulos y sobre todo con ambición desmedida.